Señor Jesús, Padre amado, Padre bendito. Gracias, Señor, por este refrescante brisa que nos da a cada uno de nosotros para poder refrescarnos. Y gracias por esta hermosa mañana, ya que todos estos días estaba haciendo frío y hoy ha querido salir sol a medio para que nuestro cuerpo esté tranquilo, estable. Y en este momento tenemos a nuestro hermano Alcani. Hoy va a ser usado por ti para traer a través de sus labios, de su voz, una palabra de bendición para la edificación de tu pueblo. Úsalo, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Señor. Que esa palabra sea de edificación, de restauración, de liberación por cada uno de los que estamos aquí presentes. Sabemos, Señor, que estas palabras son como una espada de doble filo, Señor. Entra con la parte más profunda de nosotros. Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nosotros podemos oír una palabra cada uno. En el nombre, sobre todo nombre, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. Bueno, mi hermana Alexandra. Gracias, pastor. Ay, mis hermanos. El pastor me pone en serios aprietos. Hace unos días, el pastor me comunicó que vamos a estar turnándonos las prédicas. Es un gran honor poder compartir la palabra, pero también es una gran responsabilidad. Como yo les dije, no es que yo haya estudiado mucho, pero donde nos llama el Señor finalmente es donde tenemos que poner la mano, ¿no? No es lo que uno quiera, sino es donde Dios nos está llamando. A mí no me gusta hablar en público. No es... A mí me gusta pasar básicamente desapercibido, callado, sin que nadie me note. Ahí soy experto. Pero Dios ve cosas diferentes en nosotros y obviamente a los ojos del pastor, él finalmente nos va observando, va encontrando dones y talentos. Así que el día de hoy, con la gracia de Dios, les quiero compartir una palabra que he estado meditando y me ha confrontado. Obviamente quien les comparto el día de hoy es porque ha habido una confrontación de esa palabra también para mi vida. Y el título del sermón del día de hoy se llama Yo Quiero. Así que quédense con esa idea. Yo quiero. Hoy día quisiera que nosotros reflexionemos a algo que nos estamos enfrentando día a día. Al deseo de nuestros corazones. Creo que en alguna de nuestras prédicas o en algún momento que se compartió la palabra se habló de este tema. Y hoy vamos a profundizar un poco en eso, porque muchas veces nos encontramos en una encrucijada. ¿Cuál es esta encrucijada? La encrucijada es en el momento en el que yo quiero algo versus lo que Jesús quiere de mí. Un momento, voy a poner esto acá porque el aire está que... Ahora sí. Entonces, hay una encrucijada en lo que yo quiero o nosotros queremos versus lo que Jesús quiere de mí. Entonces ocurre algo internamente. Entra en conflicto algo, posiblemente. Y el conflicto que se da es si lo que yo deseo o lo que yo quiero está alineado a lo que Dios quiere, a lo que Jesús quiere para nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos vaya a responder esta pregunta. Y es Mateo capítulo 4, versículo 19. Es chiquito, pero contundente. Mateo capítulo 4, versículo 19. ¿Me van diciendo los que van encontrando? Amén.
Nos ponemos de pie. Vamos a hacer esto, que no lo hemos estado haciendo, pero hay que darle la reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje. Con este pasaje nos ponemos de pie. ¿Me van diciendo lo que van encontrando? Excelente. La palabra de Dios dice así: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Nuevamente lo leeré y dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de poder explorar a profundidad este pasaje, que es muy conocido por algunos, pero luego, quizás por esos otros que no se han dado cuenta de qué específico momento se da, quiero hablar de dos puntos iniciales y principales. Antes de poder comprender lo que Jesús quiere para nosotros, vamos a entrar a profundizar en lo que quiere un hombre que no conoce de Dios. Y luego vamos a profundizar en aquel hombre o mujer, hombre que conoce de Dios. ¿Qué es lo que ellos dos quieren? ¿Está bien? Voy a dar 3 ejemplos de un hombre que no conoce de Dios, que es lo que quiere a la luz de la palabra de Dios. Obviamente que no son todos los ejemplos, pero la idea es ir entendiendo cómo el hombre que no conoce de Dios quiere algunas cosas, pero también es bueno saber y conocer cómo aparentemente un hombre de Dios o un hombre que conoce de Dios también quiere y saber qué es lo que desea. A ver, vamos a irnos con el hombre sin Dios, un hombre que no conoce de Dios, y lo voy a mencionar específicamente en 3 puntos. El primer punto que vamos a tocar es ese hombre que quiere satisfacer sus deseos a toda costa. ¿Quién es ese hombre que quiere satisfacer sus deseos a toda costa? El ser humano le cuesta someterse. Lleva a conflictos, busca muchas veces de manera egoísta su anhelo. Empieza inclusive a codiciar o a envidiar lo que el otro tiene. Y estas actitudes lo que crean en el ser humano es un ambiente destructivo, un ambiente de egoísmo. Es increíble, pero yo les estoy hablando de un hombre que no conoce de Dios, pero esto también se observa muchas veces en la iglesia. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y ahí mi hermano Frank va a leer con voz de arcángel Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Estamos hablando de un hombre que quiere satisfacer sus deseos a toda costa. Así que mi hermano Frank va a ayudarnos con ese pasaje. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3, y me van diciendo amén. Y los que están en YouTube también amén. Y ahora sí ya me siento más respaldado. El pastor está acá. A ver, mi hermano, por favor, mi hermano. Leemos entonces. Ahí va la Biblia, por favor.
Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ahí está, Después el otro. Ahí está. Estaban pegados. pues ganas bien. Ya. Ahora sí, Santiago. El primero dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El segundo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El tercero dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Dios. Y el 5 dice: No, hasta el 3, no. ¿hasta tres? Sí, ya. Listo. Gracias, mi hermano. Entonces, estábamos hablando de aquel hombre que quiere satisfacer sus deseos a toda costa. Acá mi hermano ha confirmado a través de esta carta de Santiago que es realmente así. El hombre viene a saciar sus pasiones. Hay muchas cosas destructivas que empiezan a nacer. Y yo les voy a contar algo que sucedió hace un par de años con referente a este tema. Un ciclista muy famoso se llamaba Lance Armstrong. Este ciclista había ganado 7 Tours de Francia. Este ciclista había sufrido cáncer en algún momento y había sido un testimonio de superación. Yo no les digo que este ciclista había conocido al Señor, porque eso no lo sé, pero se observa que en ese camino de superación había muchas personas que lo admiraban. Inclusive había levantado una sociedad en la cual iban contra la lucha contra el cáncer. Pero ¿qué pasó? Este hombre competitivo, alguien que había ganado muchos trofeos, había vencido al cáncer, este hombre que no había todavía conocido a Dios, le pasó algo muy interesante. Y es que durante este tiempo en el cual había ganado muchos trofeos, había manipulado algunas pruebas porque había recurrido a un tipo de droga que mejoraba su rendimiento. Lamentablemente, este hecho ocasionó que le quitaran todos los trofeos que tenía y obviamente la fundación que él en un momento fundó también tuvo muchos problemas. Su deseo no saciado fue más. Su deseo de triunfo impactó no solamente en su vida, sino inclusive en aquellas personas que lo admiraban. Pero mi pregunta, o lo que yo quiero reflexionar el día de hoy, porque estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, es si aún tienes tenemos deseos que no están sometidos a Dios. Deseos que simplemente son nuestros deseos. Quiero que reflexiones un poco en eso, porque a veces decimos, él no conoce a Dios y se comporta de esa manera, pero a veces nos comportamos nosotros como si no lo conociéramos. Un segundo punto de este hombre que no conoce a Dios
es que este hombre que no conoce de Dios quiere vivir según sus propios deseos. Hemos visto que a la luz de la palabra hay una lucha constante. La carne y el espíritu. Y obviamente la palabra de Dios nos da bastantes luces de lo que la carne tiene como fruto. La carne y el pecado se deleita en el pecado. El pecado en un hombre que no conoce de Dios lo ciega, lo deja ciego, inclusive es incapaz de ver el pecado haciendo el pecado. Vamos a ir a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. ¿Quién es este hombre que quiere vivir según sus propios deseos? ¿Quién es este hombre que vive según su carne? ¿Es acaso este hombre un hombre que no conoce de Dios? Gálatas 5, 19, 21. ¿Me dicen amén los que llegaron? Gálatas 5, 19, 21. El 19, 21. Amén, escuchado por acá. Es un pasaje para muchos conocido, pero también algunos no lo han escuchado, así que lo vamos a leer el día de hoy, y lo voy a leer para poder seguir avanzando. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, y dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es una exhortación bien fuerte de Pablo a la iglesia de Gálatas. Justo le comenté al pastor de que al inicio inclusive de la carta de Gálatas le dice Gálatas insensatos, pero la traducción real es Gálatas faltos de cerebro. La amonestación de Pablo era una amonestación bien fuerte a la iglesia de Gálatas. Una iglesia que aparentemente había sido, en la cual se había predicado el evangelio, pero se comportaban como si no existiera un Dios en esa iglesia. Y es increíble ver acá, porque cuando Pablo habla de todas estas características que son de la carne, él, por la forma en la que le escribe, no dijo todas, dijo algunas. Dijo, y cosas semejantes a estas. Con esta frase está abriendo la puerta a que hay más cosas, porque algunos dicen, como no sale ahí, no es de la carne. Pablo solamente colocó algunas manifestaciones de la carne, pero no son todas, mi hermano. Y te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú estás practicando alguna de estas obras de la carne? ¿Has reflexionado en esto? Seguimos dentro de un hombre sin Dios, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que no ha conocido el Evangelio. Pero lanzo la pregunta: ¿seguimos practicando alguna de estas obras?
Y el último punto y tercero, para acabar con este hombre que es sin Dios, que quiere. Y el tercer punto es, este hombre quiere seguir su propio camino sin Dios. Es un hombre que se basa únicamente en sus decisiones, en su propio juicio. Y esas decisiones o juicios muchas veces pueden ser engañosos. Como dice la palabra de Dios, a veces el camino parece derecho o lógico, pero pueden llevar a muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Amén. El hermano ha encontrado rápidamente. Proverbios capítulo 14, versículo 12. En un mundo donde cada uno de nosotros va tomando una decisión cada día y va eligiendo según su propio juicio. Yo elijo hoy no orar. Yo elijo hoy no ir a la iglesia. Yo elijo hoy hacer mi camino porque creo que es el más conveniente para mí, el más lógico. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y la pregunta que lanzo el día de hoy es: ¿qué camino estás siguiendo tú? ¿Qué camino estás siguiendo tú? Vamos a entrar ahora de aquellos hombres o aquellas personas que conocen de Dios. Vamos a analizar 3 casos o 3 ejemplos, qué es lo que sucede ahí. Un hombre con Dios. Bueno, hermano Alexander, yo me identifico como un hombre que conoce a Dios. Ninguno de los casos que tú me has planteado inicialmente no me corresponden a mí. Yo no hago esas cosas. Ese es un hombre sin Dios. Yo sí soy de Dios. Bueno, hombre de Dios, vamos a ver qué pasó con los grandes hombres de Dios. ¿Qué quisieron esos hombres? Y el primer caso no es de un solo hombre, es de una pareja. Y este hombre de Dios, o esta pareja de Dios, quiso hacer las cosas a su manera. Génesis. Vamos a irnos al inicio. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 2. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 2. Amén. Ahí han dicho amén. Amén. El pastor también me ha dicho amén. Así que escuchen, por favor, el día de hoy. Y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Amén. Es interesante ver en este capítulo del Génesis a Abraham y Sara, o como dice ahí, Sarai. Nosotros más lo conocemos como Abraham, Sara, y que ellos buscan cumplir la promesa, pero buscan cumplir la promesa a su manera. Podemos observar que ellos fueron retirados al desierto. Había una promesa de Dios de que iba a haber una descendencia a través de él.
que iba a cubrir las naciones como las estrellas. Pero el tiempo avanzaba y no había respuesta de Dios. Para él no fue fácil irse al desierto. No era una costumbre de esos tiempos hacerlo. Ustedes dirán, bueno, se fue porque Dios le dijo que se fuera y bueno, se tuvo que ir. Era normal. No era normal, mi hermano. No era normal. Pero lo hizo con fe. Se fue con su esposa y se fue con todas las personas que tenía que irse. Pero pasaron muchos años y no hubo respuesta del Señor. Y obviamente, al no encontrar esa respuesta que ellos esperaban, empezaron a tomar decisiones. Había una promesa de Dios para ellos, pero al ver que Dios no respondía, ellos decidieron ayudar a Dios. Es interesante este deseo, este querer de ellos de hacer las cosas a su manera. Y muchas veces nosotros también queremos ayudarle a Dios. Se ríe mi hermano Mar, pero es verdad. Queremos ayudarle a Dios, ¿no? Como si Dios necesitara de nuestra ayuda. Es increíble porque luego de este suceso, porque pasa y finalmente Abraham tiene hijos con la criada o la egipcia, empiezan a haber no solamente conflictos familiares, sino inclusive complicaciones con la promesa, que lo podemos ver hasta el día de hoy. Entonces, con este primer grupo de personas que conocen de Dios, en este caso la pareja de esposos, vemos que ellos toman decisión. A pesar de que conocen la promesa, tú también tienes una promesa, conoces de Dios, también muchas veces quieres tomar decisión. Y sentimos esa tentación de quererlo controlar todo. Incluso asuntos que Dios ya nos ha prometido con mucha antelación. Lo que yo te puedo decir, mi hermano, el día de hoy es: deja de controlar. Deja de controlar. Confía en Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Confía en Dios. Él no necesita ni de mi ayuda, ni de tu ayuda. Confía. Amén. Amén, mis hermanos. Un aplauso a nuestro Padre que nos está enseñando palabra rica, palabra que nos alimenta, poderosa. El segundo ejemplo es un hombre que quiere huir del llamado de Dios. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Un hombre que quiere huir del llamado de Dios. ¿Me van diciendo amén? Ahí el pastor ya me delgó. Siento... Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Es el Antiguo Testamento. Jonás es un libro pequeño, considerado un profeta menor en algunas Biblias. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Son los primeros capítulos de Jonás. Lo voy a leer. No estaba fácil, pero es difícil de encontrar. Es difícil, pero ahí está, hay tesoro. Y dice así, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Esta historia, muchos la conocen, quizás otros no tanto. El libro de Jonás, como decía mi hermano, es un libro muy chiquitito, pero hay un importante mensaje. Estamos diciendo de un hombre que conoce a Dios, pero que quiere huir del llamado. Dios tenía un llamado para Jonás, ir a proclamar el Evangelio a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba alejada de Dios y que dice la palabra que su maldad llegaba delante de él. Jonás tenía una resistencia a ese pueblo. Era un pueblo que no había tratado muy bien a los israelitas. Y Jonás no quería hacerlo. Jonás, a su propio juicio, empezó, más que empezar, lo hizo porque desobedeció a Dios. Y se resistió humanamente a un mandato que Dios le había dado. Es interesante saber porque la palabra de Dios dice de que en este lugar, en esta ciudad que era muy grande, había aproximadamente 120,000 hombres, dice, o personas. La palabra de Dios dice así en Jonás capítulo 4 versículo 11 y dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muchos comentaristas dicen de que estos 120,000 no eran hombres adultos, sino que es probable que hayan sido niños. Es decir, niños que no sabían distinguir, porque se utilizaba ese término cuando te referías a niños, personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Si fuera ese el caso, habían 120,000 niños en Nínive. ¿Cuántos adultos pudieran haber en Nínive? Se cree que aproximadamente como 600,000 personas. Pero habían 120,000 niños que necesitaban probablemente escuchar palabra de salvación. ¿Y quién era Jonás para poder interrumpir ese mandato del Señor? Cierto es que él huye, pero como sabemos la historia, luego él es tragado por un pez y finalmente llega a la ciudad y se convierte en... ¿Cuántos se convierten? ¿Uno? ¿Dos? ¡Todos! El pastor dice que se convierten todos, y es verdad. En la palabra de Dios dice que se convirtieron todos. Mira, Dios tenía un propósito, un llamado. Jonás no lo vio agradable, no le gustaba, huyó, pero cuando se somete al Señor, cuando él se somete a lo que realmente el Señor le ha llamado, ¿qué vio Jonás? La gloria de Dios. Hermano, te digo ahora, deja de huir. Deja de huir. Cumple con lo que Dios te ha encomendado. Quiero que reflexiones en esto. Deja de huir para que puedas ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Aplauda a nuestro Dios. Y el último. Ya estamos alzando vuelo, estamos a la mitad.
porque tiene lo más consistente. El último punto es aquellos hombres que quieren impedir el plan de Dios. Esto va más profundamente a lo de Jonás, que huyó, se fue. No, esto lo quieren impedir. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Amén por acá, amén por allá, amén del pastor. Sí. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Sí, Antiguo Testamento. Hombres que quieren impedir el plan de Dios. No huyen, quieren impedirlo. Están ahí, quieren impedirlo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Pedro, tomando parte, comenzó a responderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es impactante esta parte, pero en ese amor entrañable que le tenía a Dios, a Jesús en este caso, previamente Pedro le había dicho que lo amaba, pero Pedro también, en la mente limitada que tenía él en ese momento y la que tenemos actualmente, impuso su punto de vista. Sí, justamente como dice el pastor, utilizado por el enemigo, utilizado por el diablo. Y es que sucede así, mis hermanos. Sucede que muchas veces nosotros nos dejamos utilizar para impedir el plan de Dios, no necesariamente alrededor, porque podría ser muy amplio, pero mira, algo que está sucediendo puede pasar es que estás impidiendo el plan de Dios en tu propia vida. La voluntad de Dios y la comprensión humana son dos cosas distintas. Y Jesús hace una reprimenda bien fuerte a Pedro. Debe haber sido impactante para Pedro que Jesús le diga de esa manera, porque era como que... Pero él estaba siendo utilizado. Y obviamente tenemos que reflexionar en algo en este pasaje. Muchas veces actuamos con buenas intenciones. Muchas veces queremos proteger a lo que amamos. Sin embargo, esa idea de lo que es mejor es limitada. Puede que no estén alineados a los propósitos de Dios. Pedro quería evitarle el sufrimiento a Jesús. Miraba lo que tenía enfrente. No estaba viendo el propósito general de la obra redentora de Jesucristo. Las buenas intenciones, mis hermanos, sin discernimiento espiritual, pueden convertirse en tropiezos para el plan de Dios. Esto es un llamado a esas acciones que nosotros tenemos diariamente. Y tenemos que evaluar si realmente son guiadas por el Espíritu o son guiadas por nosotros mismos. Lo que te puedo decir el día de hoy, mi hermano, es que no seas un obstáculo. Ríndete a lo que Dios tiene planeado para tu vida. Muchas veces tú no vas a ver lo que Dios tiene para ti.
Pero ten fe y confía, aférrate a tu Creador, aférrate a tu Salvador. Y nuevamente lo recalco, no seas obstáculo para su obra, no solamente contigo, sino con toda la obra de Dios. Hasta ahí, mis hermanos, ¿se entendió? Muy bien, mis hermanos. En esta primera parte, que ha sido muy interesante, hemos podido ver estos dos tipos de hombres, pero ahora nos vamos a lo concentrado, a lo que realmente hemos venido hoy, que es lo que quiere Jesús de nosotros. Y es que vamos a analizar rápidamente, porque si no el pastor acá me va a exaltar. Vamos a analizar el pasaje que acabamos de leer al inicio, que era Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo capítulo 4, versículo 19, decía así: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pecadores de hombres. La parte que me impacta cuando ustedes leen Mateo, habla inicialmente de la genealogía de Jesús, desde Adán a Jesús. Comúnmente, esta figura es utilizado por no judíos hasta la actualidad. Pero avanzando más en este pasaje de Mateo, me pareció interesante resaltar algo que hizo Jesús antes de decir estas palabras. Jesús, en el versículo 17, si lo observan, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Alguien que me diga qué Jesús estaba haciendo, capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Jesús, ¿qué hacía antes de decir estas palabras en el versículo 19? No, hermano, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí en el versículo 17? Estaba predicando. ¿Qué más? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Desde entonces, como dice el hermano Uwe, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es interesante que Jesús, antes de acercarse a Pedro y a su hermano, él estaba predicando, no estaba predicando con todos sus discípulos. Él inicia su ministerio predicando en la calle. Predica, inicia su ministerio predicando el evangelio y el arrepentimiento. En esa acción en la cual Jesús está haciendo la obra de Dios, observa y mira a Pedro y a su hermano. A ellos los observa pescando, los observa trabajando en su día a día. Y Jesús les dice a los dos, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es interesante ese mensaje. Es interesante este mensaje porque específicamente Jesús hace un llamado a esos dos primeros discípulos en un momento en el cual ellos estaban trabajando. Era la pesca una actividad común. Es interesante que Jesús les dice y espera una respuesta directa de ellos. No les dice que lo piensen, espera una respuesta directa. Y lo que podemos reflexionar de esta primera parte es que Jesús quiere, Jesús te observa, Jesús te mira, Jesús se acerca. Cuando Jesús quiere, se acerca. Cuando Jesús quiere, te habla directamente. ¿Y qué te puedo decir hoy acerca de este primer pasaje? Es deja tus redes
Ahora, no pongas excusa y responde al llamado de Jesús. Y así como Pedro y su hermano lo siguieron sin reservas, Jesús hoy te dice también, síguelo. Pero Jesús, cuando les dijo, venid en pos de mí, ¿qué es lo que realmente Él quiere? Yo lo he desarrollado en 3 puntos importantes. Y el primero es muy impactante. Y es que Jesús quiere limpiar. Una de las primeras cosas que quiere Jesús es limpiarte. Nosotros seguimos en este cuerpo terrenal, en un cuerpo que sigue en todo el proceso de la santificación. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice ese pastor? Ah, ¿Hayan dicho amén? ¿no? Jeremías capítulo 2, versículo 22 y dice así. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor Dios. En determinados momentos nos hemos sentido manchados en nuestras vidas por algún error, por alguna decisión, y eso nos marca, deja cicatrices profundas. Pero llega un momento en el cual, en medio de estas luchas, en medio de este acontecimiento, Jesús tiene una actitud diferente. Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos capítulo 1, versículo 41. ¿Encontraron? Dice así. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esta historia se trata de la vez en la que un leproso se acerca a Jesús. Es interesante que en este acercamiento, que quizás has escuchado muchas veces, pero no te has dado cuenta de algunos detalles, es que cuando un leproso se acercaba a alguien, tenía que gritar unas palabras. El leproso tenía que gritar que tenía lepra. Tenía que gritar unas palabras para que la persona que se pudiera acercar estuviera avisado. Si ustedes se dan cuenta, en este pasaje el leproso no le grita nada a Jesús. Y Jesús se acerca a un hombre con una enfermedad, a un hombre que la sociedad había marginado, un hombre que estaba buscando sanidad. Él se acerca con una fe genuina a Jesús. Jesús lo ve. Y me impacta esa palabra que le dice, yo quiero. Y le dice, yo quiero ser limpio. Jesús no lo deja en el aire. Ve la fe de este hombre con lepra
Y Jesús se acerca. Y no solamente se acerca, sino que lo sana. Hay algo interesante acá en la figura de Jesús, porque cuando Jesús se acerca al leproso, la lepra no le hace nada a Jesús. Y tú dirás, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, no le va a hacer nada, pero es que hay algo más profundo en eso, porque cuando tú te acercas a alguien y tú estás manchado, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Algo que se habla mucho y se exhorta es no casarse, por ejemplo, el yugo desigual. Porque lo que está manchado jala a lo que está limpio. La diferencia con Jesús es que cuando alguien que está manchado, que está con esa enfermedad, ocurre algo inverso. Jesús no es afectado, Jesús afecta a la persona. Y eso es lo que sucede con nosotros. Amén. El leproso tomó un primer paso. El primer paso que da es reconocer que necesitaba ser sanado. No grita las palabras que se decían en ese momento, el puro, que eran las palabras que se tenían que decir. Sí. Este hombre leproso simboliza esa condición de pecado que muchas veces nosotros tenemos. La forma de reconocer nuestro pecado, en la primera manera, es acercarnos a Jesús. Como dice la palabra de Dios, y lo dice Juan capítulo 1, versículo 8, no se preocupen, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El segundo, Jesús quiere que estés adentro. Vamos a irnos a un pasaje de Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús quiere que estés adentro. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan 6. Sí, Juan capítulo 6, versículo 37. Muy bien. Dice así. Palabra de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Durante nuestras vidas hemos experimentado muchas veces situaciones de rechazo, de desaliento. ¿Quién no ha pasado un momento en el cual es como si no formaras parte de un grupo, no formaras parte de un lugar, y sientes que no perteneces ahí, y sientes rechazo? Es un sentimiento muy parecido al que yo sentí hace muchos años, porque, como saben, yo no crecí con mi papá porque casi no lo conocí, por así decir. Y obviamente uno de niño piensa, ¿qué hice yo para que mi papá me rechazara? Sí, es verdad. Y uno crece con esa idea. Sí, ellos lo dicen. Porque, sí. Crece con la idea de ese rechazo, porque uno dice, yo no hice nada para que mi padre me rechazara. Sí. ¿Qué hice yo de malo? Y es quizá por eso de que mi vida al inicio fue un hombre muy introvertido, un hombre que no se quería mezclar con nadie, un hombre que no quería que lo echen fuera. No quería sentir nuevamente ese rechazo, porque no sabía cómo había pasado eso. Este discurso de Jesús es alentador porque nos dice a nosotros
que por medio de la fe no vamos a ser rechazados y no vamos a ser aceptados. Hay una soberanía de Dios en esta palabra, pero también una responsabilidad humana en responder a ese llamado. La frase dice, todo lo que el Padre me da. Sugiere plenamente de que esto es un don de Dios y que Él es el que tiene el control de todo esto. Pero Jesús lo que deja en claro es que cualquiera que venga a Él, cualquiera que vaya a Él, sin importar su pasado, sin importar sus defectos, Jesús te recibe con gracia. Y dice la palabra de Dios que de ninguna manera lo echaré fuera. Y te hago la pregunta, ¿quieres quedarte fuera? Entonces, vive según su voluntad. El estar dentro de la familia de Jesús, el estar dentro de su voluntad, que es Juan capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Te pregunté, ¿quieres quedarte fuera? Si tu respuesta es no, te digo entonces, vive según su voluntad. ¿Y por qué te digo esto? Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Promesa de Dios, palabra de Dios. Amén. Y para finalizar, mis hermanos, Jesús quiere darte descanso el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ya vamos a culminar, ya estamos atravesando. Mateo. Capítulo 11, versículo 28. Es un capítulo muy conocido. Y dice así: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no vive en un ajetreo diario? La vida esta que se mueve, compulsiona, las presiones por pagar las cuentas mes a mes. Hay un momento en el que uno quiere un respiro. Yo he encontrado mi respiro. Este día es mi respiro. Amén. El respiro de todos. Domingo no hay cuenta por pagar. Jesús acá le está hablando a las multitudes. No le habla a un grupo pequeño, les habla a todos. Pero Jesús, al decir estas palabras, Jesús había pasado previamente momentos no solamente de hacer milagros, sino que inclusive rechazos. Hemos visto, por ejemplo, en Lucas, al inicio de su ministerio, cómo Jesús es llevado inclusive hasta un lugar, al precipicio, porque lo querían asesinar y matar. Su mensaje no era bien recibido. Pero aún así, con toda esta carga que podía tener Jesús, Jesús seguía mirando a todos de la misma manera. Y veía que cada uno de ellos estaba atosigado por algo. En ese tiempo, lo que atosigaba a las personas, o las agobiaba, para que me entiendan, es lo estricto que era la ley mosaica en ese momento. ¿Saben cuántas leyes se tenían que cumplir en ese tiempo? Eran 613 mandatos.
más tradiciones adicionales. Y esto era impuesto en ese tiempo por los fariseos y por los escribas. En el día de hoy, en el presente, ¿cuántos mandatos Dios nos está imponiendo que cumplamos? ¿613? ¿100? 10. Pastor dice 10, creo. Velo. Cuando Jesús observa esta situación, cuando Jesús te observa el día de hoy, ve a un hombre completo, a una mujer completa, no solamente espiritualmente, sino completa, como padre, como mujer, como madre, como hija. Y ve que hay una carga que puedas estar llevando. Pero Dios te da la libertad de tomar esa carga y dársela a Él. Tal como Él vio en ese pueblo judío que estaba oprimido por tantas leyes, Él también te observa y te mira y ve que puedes estar oprimido, inclusive cansado. Este descanso no solamente era un descanso físico, el que te está ofreciendo Jesús o el que les está ofreciendo Jesús. Jesús quería dar un descanso que trascienda. Y yo me pregunto ahora si tú quieres ese descanso. Entonces, lo que yo te puedo decir el día de hoy es que si tú quieres realmente ese descanso, acepta su gracia por medio de Jesucristo. Amén. Y deja de luchar con tus propias fuerzas. Deja de luchar por la aprobación de Dios. Deja de luchar con tu propio entendimiento. Hay que recordar que Jesús nos ofrece una gracia gratuita. Y su aprobación no es por las obras, no es por lo que yo haga o deje de hacer, que es el afán de cada día, sino que Jesús me da algo más preciado. Quiero que se vayan, para finalizar, ahora sí, a Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya estamos llegando al final. Porque quiero que tomen en cuenta esa gracia que Jesús nos ha regalado, o Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ven? Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nada es nuestro, mis hermanos. El día que hoy le dedicamos al Señor, este día domingo, en el cual alabamos su nombre, sea un día en el cual descansemos en Él. Pero no solamente ese día, sino cada día de la semana. Amén. Así que, mis hermanos, quiero que nos pongamos de pie. Quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer unas reflexiones pequeñas. Cerremos nuestros ojos el día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tú que tienes control de todo, Señor. Queremos, Padre Santo, conocer lo que tú quieres para nosotros. Así que, bendito Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, porque queremos ser limpios. Porque a lo largo de la vida, Señor, acumulamos errores, pecados, experiencias que nos dejan un sentido de mancha profundo.
Pero a través de la fe en ti, Señor, y reconociendo que necesitamos una limpieza, tenemos compasión de ti, Señor, y podemos hacernos nuevos. Así que el día de hoy, Señor, queremos decirte que reconocemos nuestro pecado y que queremos permitir que tú hagas todo. Queremos decirte, límpianos completamente, Señor. Padre Santo, también, bendito Dios, no nos queremos quedar fuera. Hemos sufrido quizás la exclusión o rechazo en algún momento en nuestras vidas, pero tu amor nos ofrece esa oportunidad, Señor. Tú vienes a nosotros y nunca nos vas a rechazar, Señor. Queremos dar ese paso de fe. No queremos quedarnos fuera, Señor. Queremos vivir según tu voluntad. Abre la puerta, Señor. Queremos entrar en tu familia. Queremos dar el paso. No queremos quedarnos fuera de tu presencia y de tu amor, Señor. Y finalmente, Padre bendito, queremos descansar en ti. Las presiones y las cargas de la vida, Señor, nos mantienen abrumados, cansados, agobiados, Padre bendito. Pero en ti encontramos descanso. Tú nos ofreces ese descanso, Señor. Ese descanso que libera la carga, libera la culpa. Queremos dejar de luchar, Señor. Queremos descansar, Señor, en el conocimiento de tu amado Hijo. No por obras, sino por fe de su gracia. Así que, Señor, queremos entregarte todas estas peticiones delante de ti. Que no sea nuestro querer ni nuestro hacer, sino sea lo que tú quieres en mi vida y sea lo que tú quieres hacer en mi vida. En el nombre de Jesús, te entrego este tiempo a ti, Señor. Te lo entregamos para tu honra y para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bendición.